Pronto vamos a retomar las actividades laborales. ¿Qué hay que hacer para evitar tener un brote en nuestro negocio de COVID-19? Es precisamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Soy tu amigo Fernando Piña, el psicólogo de las empresas. Como te comentaba, precisamente vamos a abordar esa temática para poder hacer la identificación de los niveles de riesgo de contagio del COVID-19 y las medidas preventivas en la empresa para evitar que tengamos brotes en la organización. Y esto va a ser sumamente importante para que evitemos problemáticas como las que vamos a estar abordando durante esta charla. Antes que nada, quiero comentarte de manera muy breve los motivos por los cuales desarrollé este curso y esta temática que voy a abordar contigo. Primero es una situación familiar. Muy brevemente te comparto que en mi familia yo tengo algunos problemas de alergias. Mi hijo de 8 años también tiene algunas situaciones al respecto y en este momento mi esposa está embarazada. Estamos a un par de meses de que nazca nuestro bebé y por esta misma condición, pues todos, principalmente ella, estamos en población de riesgo. Entonces, esto me llevó a que en el momento en el que se detuvieron las clases en México, de inmediato me diera la tarea de poder capacitarme tanto en el IMSS como en la Organización Mundial de la Salud para tener toda la información necesaria para prevenir qué necesitábamos hacer, cambiar, modificar, realizar, etcétera, para que pudiéramos tener mayor certeza de que podemos evitar contagiarnos porque estamos totalmente en riesgo. Ese fue el principal y el primer motivo por el cual empecé a desarrollar toda la información, pero entonces comencé a ahondar en lo que es mi pasión, que es el trabajo con las empresas, y me di cuenta de que a ojo de buen cubero, contemplando a la mayoría de mis clientes, iba a ser muy problemático el momento en que fueran a retomar las actividades, porque el retomar las actividades no significa que ya se acabó el problema, continúa el virus en el ambiente y podemos tener personal que se contagie y un brote en la organización. Entonces se iba a necesitar que se pudieran hacer diferentes protocolos y cambios para poder ingresar. Hoy es 11 de mayo y precisamente estoy escuchando en las noticias durante los últimos días todas esas necesidades de protocolos para poder ir reiniciando algunas de las actividades en el ámbito laboral. Esto yo lo vengo contemplando desde hace un par de semanas porque precisamente es lo que se viene, que hay que realizar y que va a durar meses. No va a ser algunos días, van a ser meses. Y con esto entonces poder compartir y dar un aporte en las personas para que eviten contagiarse y contagiar a otros y prevenir con ellos hasta el grado más alto de daño que es la muerte. Para aportar a nuestra sociedad, cada uno, yo creo completamente que cada uno de nosotros con nuestras capacidades y nuestros talentos es el momento de estar brindando y aportando hacia con los demás. El mío es poder obtener información hasta compleja, sintetizarla, hacerla simple y plantearla y enseñarla a los demás. ¿Cuál es el tuyo? Entonces, en este caso, pues fue dar parte de mis conocimientos y de mis capacidades en pro de todos nosotros como humanidad. Y con ello, entonces, el impacto que es más divertiente hacia el ámbito laboral, es decir, las empresas. Esos son los principales motivos por los cuales desarrollé esta charla y también desarrollamos el curso correspondiente. Vamos a abordar antes de las temáticas o ejes de este tema. Quiero abordar algunos problemas con los cuales nos vamos a topar y que de todo lo que vamos a estar viendo son contras que debes de tener en cuenta que van a suceder. Primero es la desinformación e incredulidad, es decir, vamos a tener en la población una alta gama y de cualquier nivel socioeconómico y educativo, de alta gama de información que no es fiel, que no es adecuada. Vamos a tener mucha incredulidad hasta de la información científica y con ello hasta generarse algunas teorías completamente, o más bien algunas hipótesis completamente descabelladas, fuera de lugar. Y ojo, cada persona puede tener estas creencias. El problema de esa falta de conocimiento es que van a llevar
su comportamiento va a ser con base en ello y lo van a llevar hacia la empresa. Y es donde podemos tener serios problemas. Por eso es muy importante contemplar que vamos a tener este tipo de situaciones. La segunda, el segundo contra que vamos a tener son los cambios constantes. Es un virus nuevo en los humanos. Estamos viendo apenas cuál es su andar, su comportamiento, si va otra vez a darse una oleada para finales de año 2020 o no, no sabemos. Y mucho de los tratamientos, información y demás va cambiando en cada día. Entonces, por eso vamos a tener situaciones con las cuales elementos funcionan hoy, pero no sabemos si van a funcionar en las próximas semanas. Hay que estar actualizándose prácticamente todos los días porque va a haber cambios de manera constante. Es un contra que podemos toparnos y va a ser muy importante tenerlo en cuenta para poder comunicar la información con los cambios que sean pertinentes cuando sea necesario. Otro de ellos es el impacto económico, el cierre de muchos centros de trabajo, de estar totalmente parados. Hay muchos sectores que su ingreso ha sido completamente nulo por semanas, quizá en algunas va a ser hasta por meses. Va a tener entonces un serio problema hacia las finanzas de la organización. Va a requerirse, sí, posiblemente algunos grados de inversión para la prevención. Vamos a abordarlo más adelante. Entonces puede ser un contra que podemos toparnos porque podemos estar en la organización más bien enfocados en ya generar la parte productiva para poder vender y obtener el recurso económico y fortalecer las finanzas de la empresa, pero podemos tener el problema de que si no hacemos la prevención, se cierra el centro de trabajo. Lo vamos a ver más adelante. Impacto económico. Otro problema que vamos a estarnos enfrentando es la falta de una legislatura clara y concreta. Y ojo, no estoy diciendo que en México, que es el país donde yo habito, si tú eres de otro país que estás viendo este video, adáptalo también a tu realidad. En mi país, en México, sí hay legislatura al respecto, pero no hay elementos totalmente claros. Necesitamos basarnos en lo que sí hay concreto y claro, y ante estas situaciones necesitamos ir generando y creando, porque además las autoridades de economía, de salud y de trabajo están haciendo lo mismo, apenas están creando muchos protocolos o elementos. Necesitamos adelantarnos porque no podemos esperar hasta que lo tengan listo, más bien desarrollarlo y una vez que lo tengamos, cumplir con los elementos que nos están pidiendo, pero también basados en lo que sí existe. Sí hay componentes, pero hay otros que no, y es donde no es concreto ni es claro. Otro contra que nos vamos a enfrentar es que no existe tratamiento ni cura específica. Es decir, sí hay más de 150 investigaciones para tratamientos y de igual número para lo que son curas, pero todavía no tenemos una concreta, y hasta que se hagan todos los estudios pertinentes y se pueda entonces generar el proceso de producción y de distribución del mismo, vamos a tener constantemente el temor de que pueda surgir nuevamente el problema. Necesitamos adelantarnos para evitar tener esta situación. Hasta que exista la cura, si se genera una cura, entonces no hay de otra. Tenemos que cambiar cómo estamos viviendo, trabajando, etc. De nuevo, para este último contra, adáptalo si eres de otro país, el gobierno. Tenemos en la imagen a dos representantes de las autoridades laborales en el fondo de Secretaría de Salud y al frente de Secretaría del Trabajo. Vamos a tener problemas también con la autoridad porque van a estar haciendo inspecciones. Todo este periodo de tiempo de confinamiento, de aislamiento social, han estado haciendo inspecciones para verificar que lo poco mucho que plantean que pueden, no pueden, estar verificando de que estén o no realizando, y van a continuar. Y tenlo por seguro que si no estás cumpliendo con medidas que ayuden a prevención, van a inspeccionarte, van a verificarte y puede llegar a serios problemas para tu empresa. Es mejor prevenir. Estos son muchos de los contras que vamos a estarnos topando de manera constante, pero ahora vámonos directamente con lo que serían las formas de prevención para el COVID-19 dentro de las empresas, y he planteado 4 ejes de propuesta. El primer eje es la organización. Vamos a abordarlos más adelante cada uno de ellos.
El segundo es los cambios de infraestructura que necesitamos hacer, también los cambios de labores y de las acciones y personal según y acorde a las características de cada cual y del entorno. Y por último, aunque didácticamente lo puse en un cuarto, pero este va insertado en todos los anteriores, la capacitación. Vámonos de inmediato con cada uno de ellos. Primero, organizacionalmente, ¿qué necesitamos realizar? Para quienes ya trabajan normas, me refiero en México, igual en otros países, verifíquenlo, adáptenlo con sus legislaturas, con sus normas, etcétera. En México tenemos la norma 030. La norma 030 es de seguridad e higiene y para esta hay que generar comisiones de seguridad e higiene. Estas formas, cómo se conforma esas comisiones, están basadas en las normas 019. Por lo tanto, necesitamos utilizar estas normas para poder abordar esta problemática. De hecho, en la 030, en la segunda referencia, nos habla precisamente de qué hacer de manera muy general, a eso me refiero con la falta de claridad y ser concretos, de qué hacer cuando tenemos una contingencia o hasta una emergencia, que es prácticamente atender a las disposiciones según el tipo de problemática que dispongan las autoridades federales, regularmente salud y lo que sería trabajo. Pero si nos vamos hasta la fecha de hoy a esos protocolos que están en la página de Secretaría del Trabajo, habla solamente de formas muy generales de qué realizar y solamente para el sector agrícola. Desde ahí entonces lo que te mencioné, la falta de claridad, pero muchos de los elementos se pueden protocolizar, se pueden actualizar y se pueden reforzar para poder cumplir con toda esta Comisión de Seguridad e Higiene, para aplicar, si no lo vas a hacer de manera formal, sino para poder ver tener una guía y ver cómo poder avanzar en esas temáticas, bájalas para que puedas guiarte y te va a ayudar mucho a enfrentar esta situación. Quienes sí trabajan bajo ya estas normas saben de qué estoy hablando, pues seguramente hasta de manera más profunda que yo. Y entonces, ¿qué hay que realizar en cualquiera de los casos? De inmediato la vinculación con los trabajadores para llegar a acuerdos de qué se va a realizar, cómo se va a realizar, los cambios que se van a hacer y muy importante, qué consecuencias va a haber para los trabajadores, y esto vincúlenlo por favor con el reglamento interior de trabajo. Si no tienes uno hay que generar uno para evitar que los trabajadores sigan con sus comportamientos inadecuados que vayan en contra de la prevención. Esto es sumamente importante porque si no se hace, y porque regularmente muchos de esos que están basados en el primer contra que te mencioné, que tiene que ver con todas las creencias, desinformación, incredulidad, etcétera, sobre estas temáticas, pues su comportamiento va a ser acorde a ello. Por eso es sumamente importante que lleguen a esos acuerdos para que pueda haber entonces la verificación y las sanciones pertinentes, porque está en riesgo su salud. Si no está en riesgo su salud, está en riesgo la salud de sus trabajadores o de sus compañeros de trabajo y de ellos sus familias, y está en peligro la misma organización, porque el gobierno puede entonces abordarles hasta clausurarles y con ello la afectación económica y con ellos sus sueldos. Hasta allá puede llegar si no prevenimos. Por eso es importancia que lleguen a esos acuerdos. Esta es la base para el resto de los ejes organizacional. El segundo, que va a ser la infraestructura. Necesitamos hacer varios cambios y muchos de estos muy importantes. El primero ¿qué vamos a realizar más que un primero? Necesitamos hacer una verificación del entorno, ya sea área de producción, ya sea oficinas, ya sea punto de venta, unidades, etcétera. La comisión necesita verificar cómo está distribuido, cómo está posicionado, cuáles son los parámetros que se necesitan tener, como por ejemplo, producción, la distancia que debe de haber entre estación y estación, o sea, trabajador y trabajador, es de al menos 1,5 metros. ¿Tenemos esos espacios, esas distancias o no? ¿Qué se va a hacer para los protocolos también de ingreso, por ejemplo, de insumos? Hay que desinfectarlos, hay que tenerlos en un tiempo, digamos, de cuarentena para que el virus pueda entonces aniquilarse y no avance o no se propague durante toda la línea de producción.
En las oficinas tenemos las distancias adecuadas entre cubículo y cubículo, o son esas que están completamente pegados. Hay una separación entre cada cual, son oficinas separadas. ¿Cómo están? El lugar, las puertas, picaportes, hay que quitar los picaportes, hay que modificar para que las puertas sean de empuje. Si se pueden hasta eliminar muchísimo mejor porque evitamos el contacto. El problema es que el virus puede quedar en contacto con las manos, y en las manos tocamos de más objetos, y es donde se va entonces propagando. Necesitamos entonces verificar todos estos lugares, las unidades, si va a haber repartición, cuántos trabajadores van, 1, 2, si van 2, cómo van separados, hay la distancia adecuada, si no hay que hacer una separación. El personal en puntos de venta tiene atención al cliente, cómo es esa atención al cliente, qué distancia hay entre el cliente y el trabajador, qué elementos se necesitan entonces para proteger al trabajador y evitar un contacto tan alto con el cliente. Es decir, hay que hacer toda una verificación de las diferentes áreas para determinar y hacer las propuestas de qué modificaciones se tienen que hacer para evitar entonces los riesgos. Lo voy a vincular posterior con otro eje, el último de capacitación, de cómo se determina también qué se hace al respecto. Vámonos con el siguiente eje, que son las labores y personal. Para ello entonces, la propuesta primero es hacer un filtro de ingreso, y esto va a sonar muy radical, pero es sumamente importante que se tome en cuenta ese tipo de hechos, porque acabamos de vivir una situación, estamos viviendo una situación inédita. El cambio de vida tiene que darse. Si están todavía con la resistencia al cambio y creyendo de que todo va a ser como antes, olvídenlo, no va a ser como antes. Se necesitan hacer muchas modificaciones hasta que no haya una cura realmente y se distribuya esa cura en toda la humanidad. No podemos tener entonces los mismos hábitos que estábamos teniendo. Necesitamos hacer modificaciones, y por eso muchos de los puntos que te estoy planteando pueden sonar hasta extremos, pero es lo que se necesita. Eso es la prevención. Pueden colocar elementos que no existen para evitar que se dé un problema más grave. Uno de ellos entonces es el filtro de ingreso. Para ello entonces necesitamos, antes de que ingresen, antes que estén dentro de la empresa los trabajadores, hay que aplicar con cada uno un cuestionario de ingreso basado en los síntomas de la enfermedad. Luego, tiene que pasar ese trabajador a un punto de medición de temperatura y oxigenación. La temperatura a distancia, porque puede ser que te digan que no presentan tos, que no tienen dolor de cabeza, etcétera, pero la temperatura sí tenga niveles más altos. Eso es un síntoma un signo de que puede haber el problema. Y otro elemento importante, puede haber asintomáticos, es decir, que no presentan los síntomas como tal, pero se ha identificado de que la oxigenación sí se modifica. Por lo tanto, aunque no manifieste en este momento, sí puede ser portador del virus y por lo tanto lo puede transmitir hacia otros, y lo podemos detectar con la medición de la oxigenación, porque los niveles se modifican bajo el rango, el parámetro que se ha establecido normal. Si hay una modificación de este rango, entonces este trabajador puede ser probable portador de este problema del virus. Y por último, el desinfectado. Pasan los puntos anteriores. El tercero, tiene que haber un desinfectado del calzado, de la suela, de la ropa. Es muy complicado que en la mayoría de los centros de trabajo tengan un área para poder, que sería lo ideal, quitar la ropa que traen y colocarse una nueva y limpia. Va a ser quizá muy difícil, pero no lo sé, igual y se puede adaptar en tu centro de trabajo. Pero se necesitan entonces adaptar el entorno para que haya esa desinfección. ¿Cuáles son los elementos para poder limpiar y desinfectar? Básicamente son agua, jabón, base alcohólica, gel, por favor, arriba del 60%. Entre más alto sea la cantidad de alcohol, mucho mejor. Hay geles que, es más, te lo colocas, te lo puedes pasar por la nariz y no huelen prácticamente a nada de alcohol, su nivel es muy bajo. Aquellos que realmente funcionan son, lo colocas, haces este pasado por tu nariz y de inmediato se siente el aroma, el olor de lo que sería el alcohol y el ardor que provoca. Eso sería un ideal. Y entonces puede ser también directamente rociado sobre la ropa el alcohol.
Y por último tenemos la base de cloro. Hay cloros que hasta ya tienen aroma, entonces no hay tanto problema al respecto, pero sí, por ejemplo, en ropa, pues sí puede generar daños en la misma. Hay que adaptar, eso es no solamente para el filtro de ingreso, sino también para la limpieza de todos los entornos y los procedimientos que hay que realizar constantemente al respecto, todos los procesos que hay que hacer para hacer esa limpieza y desinfección. Son los dos, limpieza y desinfección. Luego, tenemos el proceso de protocolo de detección de casos, es decir, si en los filtros anteriores detectamos algún caso, hay que hacer registro de quién es, se le tiene que aislar, no es lógicamente en la empresa, hay que mandarle a su casa y tenga entonces en su entorno ese aislamiento para que los síntomas disminuyan y ojalá que no, si requiere tratamiento se le brinde, si necesita hospitalización se le brinde. Y necesitamos verificar con quiénes ha estado teniendo una mayor cantidad de contacto para poder tener un registro, un seguimiento de esos casos. Y con ello es como las primeras fases de la pandemia. Si recuerdan esas primeras fases, de eso trataba. Se tiene un caso, se detecta y de ese caso se aísla y se hace la verificación de los más cercanos al entorno para verificar cada caso en particular. Hay mayor control, se puede realizar. El siguiente punto es la modificación del trabajo. Necesitamos priorizar ahora el trabajo a distancia. No es fácil porque hay que capacitar al personal en qué hacer, cómo realizar, cómo adaptar horario, su entorno, los horarios, actividades, etcétera. Hay que verificar el equipo que tiene, el sistema operativo que se va a utilizar, si es el mismo que utiliza en la empresa o no, puede cargarlo su equipo o no. O sea, no es tan sencillo como suena el trabajar a distancia, muy bonito que suena, tiene muchas vicisitudes que hay que abordar para poderlas modificar. Pero sí va a ser muy importante que entre menos personas estén en el centro de trabajo, pero puedan trabajar por objetivos y den resultados, hay que priorizar ello. Los ingresos para sobre todo el personal de que necesitan estar en el centro de trabajo, lo pienso por ejemplo en atención al cliente directa, presencial y también para áreas de producción, pues no, en la mayoría, más del 95% necesitan estar en el centro de trabajo para hacer sus labores, no hay de otra. Por lo tanto, para ellos lo ideal también es que los ingresos sean escalonados, es decir, si ingresaban 8:30, a lo mejor el 25% ingrese 8:30, porque hay que contemplar también que para el proceso de ingreso, el filtrado, necesitamos entonces el personal que esté haciendo esa labor. Entonces, si tienes al 100% esperando afuera, no, vamos haciéndolo escalonado. Entonces entra un 25%, luego otro 25% y así hasta concluir con una distancia de tiempo, por ejemplo, puede ser cada media hora, 8:30, 9, 9:30, 10. Ello va a implicar entonces en la planeación de todos los procesos y actividades y demás se tiene que modificar para hacerlo acorde a ello. Horarios flexibles, necesitamos adaptarnos a que necesitamos cambiar también los horarios siempre y cuando también se logren los objetivos para cada puesto. Si además no tenían estipulado logro de objetivos por puesto, es el momento de empezar a desarrollarlo. Y por último, la capacitación y el personal, el 100% debe de estar capacitado. El siguiente eje, que es precisamente esa temática, te voy a hablar precisamente de cuáles son los temas que se tienen que abordar. Esa es la propuesta para las labores y el personal. Filtrado de ingreso, protocolo de detección de casos, modificación del trabajo y la capacitación. Vámonos con el último eje, que es este tema que mencionaba, capacitación. ¿Qué hacer? Primero, necesitamos hacer una identificación de niveles de riesgo. En la literatura que nos ha brindado la Secretaría de Salud y Secretaría del Trabajo, sí hay los elementos para hacer una identificación de nivel de riesgo acorde únicamente a las labores, pero hay un problema aquí que no contempla y es esencial. Necesitamos contemplar también las características clínicas de ese trabajador. No es lo mismo, por ejemplo, vamos a pensar en dos personas de atención al cliente o de cajero o cajera. No es lo mismo, entonces, el nivel de riesgo bajo esa característica es el mismo, pero no es lo mismo que uno sea una persona delgada, no tenga problemas de hipertensión, no tenga problemas de diabetes, no tenga una problemática crónico-degenerativa, no presente problemáticas de asma o algo por el estilo, a la otra persona que pueda tener uno o varios de
hipertensión, diabetes, obesidad, problemas asmáticos o problemas respiratorios, etcétera. El nivel de riesgo por labores, que es lo que nos brinda nada más la autoridad, es el mismo, pero el nivel de riesgo por las características clínicas del segundo es sumamente más alto que del primero. Por lo tanto, se tienen que hacer modificaciones también en las labores, el personal, reacomodo de puestos, etcétera, para que si están estos dos cajeros, entonces uno se puede quedar, el otro hay que modificarle a que haga otras labores en una zona donde el nivel de riesgo por la labor sea sumamente bajo, porque sus características clínicas son muy altas. Hay que contemplar estos dos componentes. Una vez que tenemos la identificación, nos vamos al punto número 2, que es el establecimiento del EPP, que es el equipo de protección personal, y también el establecimiento y los cambios de infraestructura acorde al nivel de riesgo. Regreso con el caso de cajero. Este cajero, el primero, aunque en su nivel de riesgo por su labor tiene cierto grado, pero por sus características clínicas no es tan alto, pero sí está en el constante contacto con clientes, se necesita brindarle los elementos de protección que son, en este caso, cubrebocas. No hay que darles un N95, eso es solamente para los casos que están directamente con pacientes de COVID. No, es otro tipo, por eso hay que establecer, y hay diferentes tipos de cubrebocas, hay que verificar cuál es el idóneo realmente para sus labores. Y segundo, por ejemplo, esto lo he visto en algunos centros de trabajo donde se genera una barrera, una protección, un acrílico, una base plástica, la cual ayuda a que la salpicadura del hablar, del expresarse, del estornudar, etcétera, no brinque, no salte y por lo tanto se protege. Entonces, esos son elementos de cambios estructurales que se necesitan hacer. Otro ejemplo, lo vi también en un lugar en el cual originalmente estaba un guardia con obesidad, 50, 60 años, posiblemente, eso no lo sé, con hipertensión, diabetes, pero tan solo el signo de la obesidad, ya con ese y la edad. Era de guardia. Al momento de venir todo ese tipo de problemáticas y que ese centro de trabajo tiene unas magníficas formas de identificación y de medidas de prevención, se dan cuenta que ese trabajador no puede estar en ese puesto, se le modifica, no, ahí ya no supe hacia dónde lo encaminaron y colocan a otro trabajador que era mucho más joven, estamos hablando finales de 20, principios de 30 y que era una persona delgada. Ya tan solo por esas características, su nivel de riesgo es mucho más bajo. Entonces, ese es un cambio también en infraestructura, en los comportamientos, en las actividades, etc. Y el equipo de protección. Y una vez que tenemos estos componentes, nos vamos al tema de la educación y capacitación. Como te mencionaba, vamos a tener trabajadores renuentes que no quieren, que no es cierto, que son invenciones. A pesar de todo lo que se ve y que se está viviendo, vamos a tener esta problemática. Por lo tanto, todo esto es por la falta de información adecuada y la desinformación que hay. Hay que generar una capacitación donde se les eduque de qué realmente es, cuál es el riesgo, cuáles son las consecuencias que se pueden tener, como ya mencioné, tanto para el trabajador, sus colaboradores, para la empresa, el costo que puede tener para la organización y el costo que puede tener para el ingreso del trabajador por medio de su sueldo. Porque si quiebra la empresa, porque otro mes entonces tuvo que cerrar, cuando apenas estaba recuperando y estaba empezando a abrir y a tener algunas ventas, se tiene que cerrar porque no hicieron caso y generaron un brote dentro de la organización, quiebran y se acabó su ingreso. Por eso la educación es sumamente importante de cómo hacer el lavado de manos, cómo utilizar el equipo de protección, porque se utilizan luego de manera inadecuada. No sirve de nada que lo coloque de esta manera con la nariz al aire, intemperie. No sirve de nada que me lo coloque aquí abajo en la papada o que luego estando aquí abajo lo tome y me lo coloque pero agarrándolo del frente donde tiene el contacto con la nariz. No funciona, no sirve. Tenemos comportamientos también autónomos y que muchos de esos tienen que ver con lo que es el lenguaje corporal, como por ejemplo de pronto agarrarnos el rostro, tocarnos de esta manera la nariz, mujeres sobre todo con el pelo largo, realizar esta labor de acomodarse, etc. Todo ese tipo de acciones, luego muchas de ellas son involuntarias, son lenguaje corporal.
Y estas también necesitamos generar que tengan mayor conciencia para evitarlos. De igual manera, se tiene que capacitar sobre qué se va a realizar, qué cambios hay que hacer, sobre las temáticas que ya te mencioné y cuáles son las consecuencias del no cumplimiento. Y toda esta temática tiene que ver con la capacitación. Sí tiene que ser muy concreta, muy directa, muy clara, pero el 100% de los trabajadores deben de tenerla. Hay que organizarse para saber cómo van a transmitir toda esta información y puedan entonces ayudarse entre todos a prevenir. Eso sería en el tema de capacitación. Y con él terminaríamos lo que sería esta videoconferencia. Quiero agradecerte mucho toda la atención. Espero que la información que te he proporcionado te ayude a tener mayor claridad de qué hay que realizar. Te dejo mis datos de contacto, están de este lado, para que si tienes alguna duda, quieres que te ayudemos, tienes alguna aclaración y demás, por favor, plantéanosla. Con todo gusto yo te voy respondiendo a todas esas inquietudes y también comunicarte que tenemos precisamente para todos los temas que estuvimos abordando el curso para la identificación de niveles de riesgo de contagio del COVID-19 y las medidas preventivas o de prevención para la empresa, donde vas a tener toda la información. Lo tenemos en formato online, podemos hacer también presencial, no hay problema, pero hay que ver ciertas características para evitar alguna problemática, o puede ser también por formato videoconferencia y vas a tener acceso a toda la información que vimos, pero de manera ya mucho más concreta, con matrices, con las normas, con formatos, con videos, con elementos ya prácticamente de capacitación para comenzar a implementar, con cartas de acuerdos, con todos los elementos que te mencioné que te van a ayudar a que sea esto mucho más rápido, mucho más flexible y lo adaptes de manera inmediata. Para mayor información, por favor, escríbeme, mándame un inbox, mándame un correo electrónico y con todo gusto te envío toda la información. De hecho, también te comento, lo hemos realizado para ayudar y aportar hacia todos los demás. Por lo tanto, vamos a tener un precio especial al respecto. Les quedo para ti tu amigo Fernando Piña, el psicólogo de las empresas. Fue un placer estar contigo. Hasta pronto.